el plano normal directo AB, el plano normal directo BA, cuyas características hemos explicado ampliamente, y en medio de eso la línea geodésica AB. Entonces, al respecto podemos decir, asociados a un elipsoide, asociados a dos puntos de un elipsoide A y B, este punto y este punto, donde la latitud de A es diferente a la latitud de B. Existen las secciones normales directas AB y recíproca sección normal directa BA. De modo que si la latitud de B es mayor a la latitud de A, se cumple que las normales en A y B cortan al eje de revolución del elipsoide en dos puntos A y B, tales que sus distancias al centro O vienen dadas por estos valores. Las distancias al centro O. Entonces, acá tenemos dos ecuaciones muy importantes. Distancias desde los puntos A y B hasta el centro O, el centro del elipsoide de revolución, que se calculan a través de estas dos fórmulas. Bien, siendo la línea geodésica un elemento muy importante, geométrico, por supuesto, un elemento geométrico muy importante sobre el elipsoide de revolución, entonces podemos ahora establecer las ecuaciones de la línea geodésica. La ambigüedad en la definición de la dirección entre los puntos A y B, como AB o como BA, obliga a la introducción de la línea geodésica, comprendida entre ambas secciones. Aquí estamos observando este concepto. Una sección, la otra sección y en medio la línea geodésica. Esta nueva dirección tiene doble curvatura y marca la mínima distancia entre A y B. ¿Por qué doble curvatura? La curvatura que se abre y la curvatura que se cierra. A eso nos referimos. Como los lados de los triángulos son líneas geodésicas, por supuesto una triangulación geodésica, hay que establecer una corrección que especifique el ángulo entre una sección normal y la geodésica correspondiente. Inobservable, por supuesto, inobservable, pero que sí se puede definir. Su expresión general es esta, es el ángulo beta. Aquí podemos ver ese ángulo. Aquí podemos observar ese ángulo. Y por supuesto que este ángulo va a ver cuando salimos de P o salimos de Q. Cuando salimos de P o salimos de Q. En dirección del otro punto. En dirección del otro punto. Entonces, el valor de este ángulo beta está dado por esta fórmula. ¿Qué elementos encontramos en la fórmula? Primero,
la excentricidad, la primera excentricidad, muy conocida por nosotros. Segundo, el valor de la normal mayor, n. Phi, la latitud correspondiente al punto P. El seno cuadrado del azimut, el seno cuadrado del azimut, ¿verdad? Que indica la dirección en la cual se tiene la línea geodésica. Y finalmente, la distancia K elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, que es la mínima distancia entre P y Q. Entonces, de esta manera podemos definir este ángulo beta. Se demuestra que las ecuaciones diferenciales definitorias de la línea geodésica son estas tres ecuaciones. Ecuaciones diferenciales definitorias de la línea geodésica. Se demuestra que las ecuaciones diferenciales definitorios de la línea geodésica son las ecuaciones que vemos inmediatamente. Diferencial de phi respecto de ds, diferencial de lambda respecto de ds y diferencial o derivada, mejor, no diferencial, derivada del azimut respecto de S. En donde ds representa un elemento diferencial de la línea. Las primeras ecuaciones, diferencial de phi respecto de S y diferencial de lambda respecto de S, relacionan los elementos de cualquier curva sobre la superficie del elipsoide, por cuanto expresan los elementos lineales de la superficie, En cambio, la tercera se refiere solamente a la línea geodésica. Entonces hay que diferenciar. Dice las ponemos en negrilla para la aclaración respectiva. Las primeras ecuaciones, esta y esta, relacionan los elementos de cualquier curva sobre la superficie del elipsoide, por cuanto expresan los elementos lineales de la superficie. En cambio, la tercera, esta, se refiere solamente a la línea geodésica. El sistema formado por estas tres ecuaciones diferenciales, 1, 2 y 3, es fundamental en geodesia para abordar el problema del transporte de coordenadas, ya sea directo o inverso. No en todos los puntos se hacen observaciones astronómicas y hay que transportar las coordenadas. Bien, este es un trabajo que ya hemos visto y hemos
terminado de observar en la clase anterior. ¿A qué se refiere? Se refiere a este problema del transporte de coordenadas. El problema del transporte de coordenadas, que nosotros hemos denominado problema principal de la geodesia. Así hemos llamado. ¿Y dónde se encuentra esto? Vamos a volver. Se encuentra aquí. Este es el transporte de estas coordenadas a estas otras coordenadas. Teniendo en cuenta dos valores fundamentales, que son el azimut de la línea geodésica que va de A a B, la longitud, normalmente en kilómetros, y finalmente las coordenadas longitud y azimut del punto A. Entonces, bajo estas consideraciones, se puede elaborar un transporte de estas coordenadas hacia este punto B, es decir, la obtención de las coordenadas geodésicas de B basados en las coordenadas geodésicas de A, más el azimut y la distancia K entre los dos puntos. A eso se denomina el problema directo de la geodesia. Eso estamos expresando aquí. Dice, el sistema formado por estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, por estas tres ecuaciones diferenciales, es fundamental en geodesia para abordar el problema del transporte de coordenadas, ya sea directo de A a B, inverso de B a A, que hemos visto hasta la clase pasada, mediante formulación precisa. No en todos los puntos se hacen observaciones astronómicas. Por eso se hace este transporte de coordenadas. No en todos los puntos se hacen observaciones astronómicas y hay que transportar las coordenadas. Finalmente, a la variación del azimut, este valor A sub z, a la variación del azimut, con la distancia suele llamársele convergencia de meridianos. Bien. A la variación del azimut con la distancia suele llamársele convergencia de meridianos. Convergencia de meridianos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros partimos desde un punto cualesquiera P en dirección de Q, partimos con un azimut claramente establecido, definido.
Pero en la medida que vamos avanzando hacia el punto Q, en este caso, desde P hasta Q, se produce una variación del azimut con la distancia, que suele llamarse convergencia de meridianos. Entonces, algo que hay que explicar y aclarar perfectamente es que en la medida en que vamos avanzando, aprendiendo qué es la geodesia en general, y vamos viendo que la geodesia se divide en 4 partes principales, siendo la primera la geodesia esferoidal, en la que estamos actualmente presentes. Estamos estudiando. Bien, seguimos adelante. En el contexto de la geodesia esferoidal, un teorema fundamental para el manejo de la información geodésica sobre el elipsoide es el teorema de Clairaut. Particularmente para la línea geodésica de una superficie de revolución, se cumple el llamado teorema de Clairaut, que dice: radio del paralelo multiplicado por el seno del azimut constante. Eso dice el teorema. ¿Qué significa? El producto del radio de un paralelo por el seno del azimut es constante a lo largo de una línea geodésica. En consecuencia, en cualquier punto I de una geodésica, de una línea geodésica, se cumplirá esta representación matemática, que dice: el producto del radio de un paralelo RP sub I por el seno del azimut a lo largo el producto del radio de un paralelo por el seno del azimut es constante a lo largo de una línea geodésica. A lo largo de una línea geodésica. Como les manifestaba, este teorema es muy importante dentro de la geodesia y lo vamos a estar utilizando permanentemente, por supuesto, permanentemente. Por el momento, y hasta el momento mejor, hemos estado refiriéndonos a la geodesia esferoidal bajo el punto de vista de dirección, como tiene la línea geodésica, bajo el punto de vista de las matemáticas basadas en la elipse, con contexto muy bien manejado por todos los estudiantes de ciencias y tecnología.
Bien. Veamos ahora la resolución de triángulos geodésicos, que es un tema de aplicación de lo que hemos estado observando hasta ahora. Lo que hemos estado observando son los elementos sobre el elipsoide de revolución. Y por lo tanto, cuando ingresamos a la resolución de triángulos geodésicos, estamos entrando en el campo de aplicación de la geodesia esferoidal. Se llama triángulo geodésico a un triángulo definido sobre el elipsoide por 3 puntos, A, B, C, y limitado por 3 líneas geodésicas. Como esa línea es única, el triángulo, a decir eso, que la línea geodésica entre 2 puntos, por ejemplo, A y B, es única. Entre B y C es única. Entre A y C es única. Esta línea es única. El triángulo así definido no se presta a ambigüedad alguna. La complejidad de los cálculos necesarios para la resolución, máxime en una época en que los ordenadores, las computadoras y máquinas de calcular no existían, agudizó el ingenio de los investigadores. No había computadora. Agudizó el ingenio de los investigadores siempre en la dirección de encontrar otro triángulo plano semejante, de modo que todos los cálculos se realizasen sobre él, sin detrimento de la precisión. O sea que lo que se iba a calcular, a observar aquí, se realizó sobre un triángulo plano, semejante, de modo que todos los cálculos se realizasen sobre él sin detrimento de la precisión. Conocida ya la esfera local, se comprenderá que en los supuestos de que las longitudes de los lados sean muy pequeñas en relación con el radio medio, podrá suprimirse el triángulo elipsoídico por otro semejante a él, pero construido sobre la esfera. De radio, raíz cuadrada de n, que es la normal mayor, multiplicado por el radio de giro, calculado sobre el centro de la zona. La simplificación, sin embargo, no se detiene ahí, ya que gracias al teorema de Legendre, cualquier triángulo esférico con lados pequeños en relación con el radio puede sustituirse por otro plano con las mismas longitudes de sus lados y con unos ángulos iguales a los del triángulo esférico, disminuidos en 1/3 del exceso esférico. Teorema que fue publicado en su libro de trigonometría a comienzos del siglo XIX. Bien. Cualquier triángulo esférico con lados pequeños, entonces, en relación con el radio, puede sustituirse por otro plano con las mismas longitudes de sus lados
y con unos ángulos iguales a los del triángulo esférico, disminuidos en 1/3 del exceso esférico. Teorema que fue publicado en su libro de trigonometría a comienzos del siglo XIX. Si ABC es un triángulo esférico, de lados A, B, C. Entonces, a se lo pone A minúscula, a C, C minúscula y a B, B minúscula. Bien. Si ABC es un triángulo esférico de lados ABC, lados opuestos a los ángulos, construiremos con ellos uno plano de ángulos A1, B1, C1. Aquí está A1, B1, C1. Este es el triángulo esférico. Correspondientes a los anteriores. La cuestión que se plantea es, por lo tanto, encontrar las diferencias A menos A1, B menos B1 y C menos C1, ya que entonces el problema de resolver el triángulo es inmediato con el empleo de las fórmulas de la trigonometría plana. La cuestión que se emplea es, por lo tanto, encontrar las diferencias A menos A1, B menos B1 y C menos C1, ya que entonces el problema de resolver el triángulo es inmediato con el empleo de las fórmulas de la trigonometría plana. La aplicación del teorema, la simplificación del problema continúa, pues todo triángulo esférico puede calcularse como uno plano, en el que sus ángulos han sido disminuidos en 1/3 del exceso esférico, e igual a S sobre R al cuadrado. S es la superficie del triángulo. E es igual a más B más C menos 180. Bien. Una forma aproximada de hallarlo ese exceso esférico, ya que estamos sumando A más B más C y restando 180 grados, una forma aproximada de hallarlo es esta. B por C por el seno de A multiplicado por R segunda dividido entre 2 veces R al cuadrado, siendo BS la longitud de los lados y A el ángulo comprendido. Existe también la posibilidad de resolver al triángulo
corrigiendo sus lados en lugar de los ángulos. Método de los aditamentos. En ese caso, los lados corregidos del triángulo plano serán entonces, aquí vemos claramente cómo se calcula el exceso esférico en base a el valor de A, de B y C, la longitud de los lados, a el ángulo comprendido entre estos lados. Existe también la posibilidad de resolver el triángulo corrigiendo sus lados en lugar de los ángulos. Método de los aditamentos del cálculo 1. Bien. Siendo B y C la longitud de dos lados y A el ángulo comprendido. Existe también la posibilidad de resolver el triángulo corrigiendo sus lados en lugar de los ángulos. Método de los aditamentos. En ese caso, los lados corregidos del triángulo plano serían. Ingeniero, disculpe. Sí. ¿A qué se refiere en la ecuación número 4? ¿A qué se refiere con R2', ingeniero? Se refiere a la transformación del ángulo E a segundos. Hay una transformación por R segundos, eso es. Porque el ángulo A es el dado entre los lados B y C. ¿Dónde está eso? Aquí está. El ángulo A, aquí está, es el dado entre los lados B y C. Y por lo tanto, lo que estamos queriendo hacer es expresar el ángulo E en segundos. De ahí viene el R segundos. Es una forma de transformación. Ustedes se acordarán que cuando vimos en clase pasada vimos transformación a segundos, dividíamos entre seno de un segundo. Se acordarán esto en las fórmulas que hemos estado manejando en clase pasada, ¿verdad? Hacíamos una multiplicación por el seno de un segundo. Este valor de R es un factor de transformación a segundos. Este valor de R. Eso es R. Simplemente eso. Podemos tomar B por C por el seno de A dividido entre 2 por R al cuadrado. ¿No es cierto? Y ese valor podemos dividir entre el seno de un segundo, ¿no es cierto? El seno de un segundo es un valor pequeñísimo, ¿verdad? No dividir, perdón, multiplicar por el seno de un segundo. ¿Dónde hemos visto eso? Ahorita vamos a ver. Aquí hemos visto. En un minuto vamos a ver esa
esa transformación. A ver, diferentes longitudes, no. Diferentes latitudes, tampoco. Retrocedemos algo más. A ver, aquí está, en el ejercicio 1, cuya fórmula de cálculo es esta, ¿no es cierto? Multiplicamos por el seno de un segundo para establecer esta pequeñísima longitud, donde el ángulo diferencial de phi es de 0 a 2 grados máximo. ¿Está bien? Y respecto de eso, hemos hecho ejercicio, ¿no es cierto? Hemos hecho ejercicio. Aquí está. Hemos calculado S tomando en cuenta el segundo, que es un valor bastante pequeño, en grados, ¿verdad? Y de eso hemos hallado su seno. Entonces, este es el factor que nos permite realizar ese cálculo, ¿verdad? Aquí está el logaritmo de un segundo. Entonces, en la fórmula que estamos observando, también existe ese detalle. ¿Dónde está? Eso está anotado aquí. Sabemos que para valores pequeños de ángulo, el ángulo en radianes, el seno y la tangente son valores muy parecidos, ¿no es cierto? Se los puede tomar intercambiadamente esos valores. O el ángulo en radianes, el seno del ángulo o la tangente del ángulo. Entonces, el R segundos toma en cuenta esa transformación de los valores que están al interior de por C seno de A dividido entre 2b al cuadrado para que E, que es el exceso esférico, podamos tomar 1/3 de este exceso esférico. Muy bien. Siendo BC la longitud de los lados y A el ángulo comprendido. Existe también la posibilidad de resolver el triángulo corrigiendo sus lados en lugar de los ángulos, que es el método de los aditamentos. En este caso, los lados corregidos del triángulo plano serán este es el valor en la superficie del elipsoide. Esta es la corrección para tener el lado corregido sobre un triángulo, Dice, existe también la posibilidad de resolver el triángulo corrigiendo sus lados. Aquí corregimos los ángulos. Podemos también corregir sus lados en lugar de los ángulos. Meto los aditamentos, en ese caso, los lados corregidos del triángulo plano serán. Entonces tenemos A', B' y C'. En el supuesto de triángulos con lados muy largos, que no es muy común,
los lados de los triángulos normalmente están alrededor de los 30 a los 50 kilómetros. Pero cuando los lados son muy largos, que hay algunos lugares sobre la superficie de la Tierra, como este ejemplo de los 200 kilómetros, las correcciones angulares tomarían esta forma. Tomarían esta forma. Entonces tenemos las correcciones angulares para A, B y C mediante el uso de estas ecuaciones, las ecuaciones 6. La resolución del triángulo plano se lleva a cabo fundamentalmente con la aplicación del teorema del seno o del coseno, aunque a veces pueden ser de utilidad las fórmulas siguientes. En este caso, no se están tomando teorema del seno o del coseno, estamos tomando las tangentes, siendo P el semiperímetro, o sea, A más B más C dividido entre 2. Eso es P, el semiperímetro. El semiperímetro. El semiperímetro. Bueno, les voy a dejar leyendo un poco esto. Reducciones al elipsoide. Me libero unos minutos, ¿ya? Me libero unos minutos. Hagan lectura de las reducciones del elipsoide. Y luego veremos el tema de las nivelaciones. Unos minutos, por favor. D es la superficie matemática sobre la que han de realizarse los cálculos geodésicos. De ahí la necesidad de reducir a la misma todas las medidas realizadas sobre el terreno, mediante una serie de correcciones. La insignificancia de las introducidas en las medidas angulares, sobre todo en geodesia de orden inferior, es decir, lados cortos, hace que solo se detallen las relativas a las distancias, no a los ángulos, Aunque el paso de la distancia medida al arco del elipsoide puede hacerse casi directamente mediante el teorema del coseno, haciendo intervenir el ángulo en el centro de la Tierra, formado por las dos verticales, modelo esférico, y los radios incrementados en las latitudes respectivas de los vértices, es clásico considerar las siguientes etapas intermedias. Reducida, distancia sobre el geoide, paso de la cuerda al arco. La distancia reducida sobre el horizonte medio de los puntos extremos viene dado por D sub H, D por coseno de alfa, en donde D es la distancia geométrica, normalmente coincide con la medida, y alfa el ángulo de elevación o depresión, el ángulo que mira hacia arriba o mira hacia abajo, ángulo de elevación mira hacia arriba y ángulo de depresión hacia abajo. La corrección negativa C sub 1 que hay que realizar sobre ella
está dada por h al cuadrado dividido entre 2 veces d menos h a la cuarta dividido entre 24 por d al cubo, siendo h la diferencia entre las latitudes de los ejemplos. La distancia al nivel del mar geoide, es decir, d sub 0 igual a d sub h por r dividido entre r más h. H es la latitud media de la zona considerada. Realmente, si no se reduciría al elipsoide, lo cual solo se conseguiría si se conociese la separación entre él y el geoide, es decir, la ondulación del geoide, que en nuestra región es próxima a los 30 metros. De cualquier forma, la diferencia que se obtendría sería despreciable. La corrección C sub 2 a realizar sobre D sub 0 es DH multiplicado por H entre R menos H al cuadrado entre R cuadrado, también negativa. Se llegaría así al arco sobre el elipsoide, dado por S igual a D sub 0 más D sub 0 al cubo dividido entre 24 por R al cuadrado. Lógicamente, la corrección C sub 3, D sub R elevado al cubo dividido entre 24 por R al cuadrado, sería ahora positiva por pasar de la cuerda al arco. Esta última corrección es despreciable para distancias cortas, no ocurriendo así en los triángulos que integran la red geodésica de primer orden. Entonces, este es el procedimiento de reducciones al elipsoide. Se acordarán que al inicio de nuestra materia habíamos comentado sobre el problema de las reducciones. Dijimos las medidas sobre la superficie de la Tierra se llevan al geoide y del geoide al elipsoide mediante reducción. Y este es el trabajo que se debe hacer para poder implantar esas reducciones, llevar adelante el problema de la reducción. Y por lo tanto, aquí nos están diciendo cómo debe realizarse ese trabajo. Nivelaciones. El objeto de la nivelación es el conocimiento de la separación entre la superficie terrestre real, la topográfica, y el geoide, coincidente, como es sabido, con la superficie equipotencial cero. Sensiblemente equivalente. Se lograría fijar completamente la posición de un punto. ¿Mediante qué? Dos coordenadas esféricas, phi y lambda, y una cota sobre la superficie. Según la precisión y la metodología empleadas en el cálculo de esta tercera ordenada, se clasifican las nivelaciones geodésicas en geométricas y trigonométricas. Bueno, son nivelaciones geométricas porque podemos llevar adelante mediante instrumento, simplemente. Pero las nivelaciones son trigonométricas cuando las nivelaciones van a ser de alta precisión. Y esas se llaman las nivelaciones
geodésicas de alta precisión. En consecuencia, las geométricas de mediana precisión, pero las nivelaciones geodésicas de alta presión llamamos nivelaciones trigonométricas. Muy bien. Basados, por lo tanto, en estos conceptos, vamos a empezar a realizar, a enfrentar algunos ejercicios que nos van a abrir el camino hacia el primer examen parcial, primer examen parcial, ya que hemos visto una introducción a la geodesia en el capítulo 1, y en el capítulo 2 hemos visto el tema de los elementos del elipsoide, que son básicamente la normal mayor, la normal menor, la relación entre los ángulos geodésicos y los ángulos geocéntricos. Luego, el tema de los radios de curvatura. Y inmediatamente las longitudes de arco meridiano. Y finalmente, las posiciones geodésicas, ¿cierto? Las posiciones geodésicas, que se llaman diferencia de latitud y diferencia de longitud. Finalmente, en lo principal, hemos visto las ecuaciones diferenciales que representan a las líneas geodésicas. Las ecuaciones diferenciales que representan la línea geodésica. El tema de reducción, con una metodología específica. Y finalmente el tema de la nivelación, que pueden ser básicamente nivelaciones de carácter geométrico y nivelaciones de carácter trigonométrico. Ese es básicamente el resumen de la materia que hemos estado viendo hasta el momento. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Veamos este primer ejercicio. Por el punto A, se refiere a este punto. Por el punto A, a este, por el punto A, este se llama el punto E, tenemos A, B y E. Por el punto A, este debería ser phi, de 73 grados norte y 32 grados al este del meridiano de Greenwich, situado sobre el elipsoide de aplanamiento 1 sobre 298. Y el valor de A, que es el valor de A, que es 6.378 kilómetros, el eje mayor del elipsoide, con E a la cuarta aproximadamente igual a 0, pasa una geodésica. Por supuesto que la geodésica podemos dibujar hacia adelante y también hacia atrás, ¿no es cierto? Simplemente
continuación de la línea geodésica hacia adelante con un azimut de 27 grados y continuación de la línea geodésica que va hasta el ecuador. El ejercicio dice: calcular su mínima distancia al polo norte, es decir, la distancia entre P y la línea geodésica, lo que supone aquí un ángulo de 90 grados. Calcular su mínima distancia al polo norte y su azimut en el ecuador. Si el punto B es el de la mínima distancia, determinar su longitud, o sea, desde B hasta P, y el desarrollo del arco AB. Y el desarrollo del arco de A a B, haciendo uso de la esfera local. Haciendo uso de la esfera local. De latitud, phi, mitad entre phi sub A más phi sub B. Una latitud media, haciendo uso de la esfera local, de latitud media. Un medio de phi sub A más phi sub B. Ese es el ejercicio, el primer ejercicio que hemos planteado. La gráfica es totalmente clara. Por cada uno de los puntos considerados va a pasar un meridiano, ¿no es cierto? O sea, esta figura geométrica, lo mismo aquí, ¿no? Estos son meridianos o elipses meridianas, ¿no es cierto? Siendo que este meridiano, el que estamos viendo acá, es el meridiano de origen. Ese que pasa por Greenwich, ¿no es cierto? Por algún punto de Greenwich. Y por supuesto, conecta con el polo norte P. Con el polo norte P. Entonces, el ejercicio está planteado. Calcular su mínima distancia al polo norte, PB. Y su azimut en el ecuador. Aquí es el azimut 27 grados. Y calcular el azimut en este vértice E. Entonces, empezamos un poco el análisis, ¿no? Dice el punto B de la geodésica, este punto, a menor distancia del polo norte será aquel tal que su meridiano sea perpendicular a dicha línea. O sea que acá se cumplan los 90 grados. O dicho de otra forma, aquel en el que la geodésica presenta un azimut de 90 grados. O dicho de otra forma, aquel en el que la geodésica presente un azimut de 90 grados. Por lo tanto, si se aplica el teorema de Clairaut, que dice radio de R sub A por el seno de A constante igual al radio en B por el seno de 90 grados, ¿no es cierto? Ya que el azimut en este punto es 90. Entonces tendremos el seno de 90. Como el seno de 90 es 1, entonces simplemente R de A por coseno de A será igual a R de B.
En consecuencia, de acá nosotros podemos despejar el radio del paralelo en B, que será igual a el radio del paralelo en A, que es igual a n por coseno de la longitud en A multiplicado por el seno del azimut en A. Consecuentemente, el valor de n vamos a reemplazar por A sobre esta raíz cuadrada que es tan conocida, multiplicado por el coseno del ángulo de la latitud y finalmente multiplicado por el seno del azimut en A. Entonces, todos estos valores, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, podemos calcular, ¿no es cierto? E al cuadrado es igual a 2 veces alfa menos alfa al cuadrado, ¿no es cierto? Eso fácilmente podemos calcular, ya que alfa es un valor conocido y es igual a 1 sobre 298. Entonces, esto se calcula de manera directa. Y luego podemos calcular, de aquí podemos calcular el valor de A. Bueno, en realidad no vamos a calcular. Ese es un dato. Y sí vamos a poder calcular E al cuadrado como 2 alfa menos alfa al cuadrado. Y esos valores están reemplazados acá a 6.378. El coseno de phi, que es de 73 grados, ese es un dato que nos han proporcionado. Aquí está. Luego, el seno del azimut. Nos han dicho que el azimut es de 27 grados. Aquí estamos observando. Entonces, en el denominador 1 menos c al cuadrado, mediante este cálculo, y multiplicado por el seno cuadrado de phi. Entonces, el radio del paralelo en B ahora es conocido y es el resultado de este conjunto de operaciones. Son 849 kilómetros y fracción de kilómetros. Bien, este valor de RB también viene dado por esta fórmula, NB por el coseno de phi sub B. Vamos a reemplazar el valor de NB como A dividido entre 1 al cuadrado menos C al cuadrado por el seno de la latitud en B. De esta ecuación vamos a elevar al cuadrado ambos miembros, R al cuadrado más esto al cuadrado, y este denominador donde desaparece la raíz cuadrada vamos a llevar al primer miembro y a la derecha va a quedar a cuadrado y coseno de phi sub b, que es igual a 1 menos seno cuadrado de phi sub b. Consecuentemente vamos a hacer las operaciones respectivas, particularmente en el segundo miembro, ¿no es cierto? En el segundo miembro. Y a partir de eso vamos a despejar el seno cuadrado de phi sub b. De acá podemos despejar el valor de
del seno cuadrado de phi sub b. Despejamos, tenemos todos los valores conocidos a la derecha y finalmente vamos a hallar la latitud, que es positiva y negativa. Esto es algo muy importante y tiene un valor específico. Se elige el signo positivo por estar en el hemisferio norte. Lógicamente, la mínima distancia pedida será el arco meridiano PB. La distancia medida será el arco meridiano PB. Ese arco. Comprendido entre phi sub B y phi sub P. Ya tenemos phi sub B, hemos calculado, y phi sub P es 90 grados, ya que estamos en el polo. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la fórmula conocida que hemos planteado en clase pasada. ¿Para qué? Para calcular la longitud de un arco meridiano. Entonces, phi sub 2 es 90, phi sub 1 es este ángulo. El azimut en el ecuador se obtiene también por aplicación directa del teorema de Clairaut. Bien, con estos valores entonces podemos ir a los cálculos pertinentes, ¿no es cierto?, que se obtienen aplicando esta ecuación. Los valores de A, B mayúscula y C los tenemos. El azimut en el ecuador también se puede obtener por la aplicación del mismo teorema de Clairaut. El cálculo de S no está hecho. Es la fórmula larga que hemos utilizado en clase pasada, ¿no es cierto? Ese detalle ya tenemos en un ejercicio realizado en clases virtuales. Y el azimut en el ecuador se obtiene también por aplicación directa del teorema de Clairaut, siendo por lo tanto EDP por el seno de A sub I igual a A por el seno del azimut, el seno del azimut, sí, el seno del azimut en E. De aquí despejamos el seno del azimut en E. E de B es conocido, seno de 90 grados 1, y A, que es el valor que fácilmente vamos a obtener de aquí, que es 6.378 kilómetros. Entonces, reemplazamos esos valores aquí y vamos a tener el seno del azimut en el ecuador, que llevado a grado será este que estamos observando aquí. Faltaría simplemente el cálculo de ese, pero ya todos sabemos, hemos hecho una vez haciendo el cálculo con logaritmos y supongo que no van a tener absolutamente ningún problema en calcular el valor de S. Ya hemos hecho una vez y ese es
un ejemplo para todos ustedes. Muy bien, hemos llegado a las 15:47. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con un siguiente ejercicio, que se los voy a tener por acá para que ustedes, si desean, procedan a su lectura. Un próximo ejercicio. Así que hacemos el descanso y volvemos a encontrarnos en unos minutos. Ya. Entonces decíamos que simplemente para resolver el problema vamos a aplicar el teorema de Clairaut, ¿no es cierto? El teorema de Clairaut para el ejercicio propuesto. De ahí vamos a calcular el seno del azimut en el ecuador, teniendo en cuenta que estos dos son constantes. De aquí despejamos el seno del azimut en el ecuador, igual al radio del paralelo en A, cuyos datos los tenemos, y siendo que el azimut en el punto A es 90 grados, entonces el resultado va a ser RP, el radio del paralelo dividido entre A. El radio del paralelo es n por coseno de phi, y n es igual a A por este paréntesis elevado a la 1 menos 1 medio dividido entre A. E al cuadrado es igual a 2 veces alfa. El valor de alfa conocemos, que es el aplanamiento. Simplemente vamos a reemplazar este valor como 2 veces alfa. El ángulo phi es un dato, y por lo tanto vamos a tener de esta manera el seno el seno del azimut en E, reemplazando todos los valores conocidos en esta fórmula. Entonces, el ángulo es simplemente el azimut en A como el arco seno de todos estos valores que tenemos básicamente conocidos. A conocido, cuadrado igual a 2 veces alfa, alfa es un dato, phi conocido, que reemplazamos aquí y también reemplazamos acá. Y de ahí el ángulo del azimut en E es de inmediato cálculo.
es de inmediato cálculo. Simplemente el reemplazo de valores en esta forma. Bien. Seguimos con el tema de del teorema de Clairaut, ¿no es cierto? Para poder calcular la latitud reducida. La latitud reducida. Y esa latitud reducida simplemente va a ser igual a la diferencia o a la división entre el seno del azimut en E dividido entre el seno del azimut en A, siendo A el azimut de la línea geodésica en el punto F, es decir, 73 grados, resulta, por tanto, que U es simplemente el azimut en E dividido entre el azimut en A, y de ahí podemos obtener el valor de U. Finalmente, es obvio que el radio del paralelo en F, el radio del paralelo en F, teniendo en cuenta la fórmula del teorema de Clairaut, inmediatamente es calculable, ¿no es cierto? Es calculable. Inmediatamente es calculable. Entonces, como decía el ejercicio, el teorema, la aplicación del teorema de Clairaut soluciona todas las cuestiones planteadas, solo que hay que hacer en una secuencia que aquí estamos anotando para todas las preguntas que están dichas acá en nuestro ejercicio. De todas maneras, los voy a mostrar aquí para que ustedes observen el proceso del cálculo numérico. ¿Dónde está? Tenemos ahí. Y además para que ustedes puedan hacer el correspondiente captura de las capturas de pantalla correspondientes. Entonces es una aplicación del teorema de Clairaut de manera permanente para la primera pregunta, para la segunda pregunta y finalmente para la tercera pregunta. Creo que ahí ya básicamente todo ingresa. ¿Dónde está? Allá básicamente todo ingresa. Esto es el punto en el ecuador, este es el punto intermedio y este es el punto donde tenemos todos los datos y vamos bajando en la solución inmediatamente hacia la parte inferior, tal como dice el ejercicio. Les dejo observando por un momento entonces este análisis. Algún repaso de este cálculo. ¿Hay necesidad? ¿O podemos avanzar al siguiente ejercicio? Ustedes me dirán. A ver qué dice el siguiente ejercicio.
ver, veremos. Este es un ejercicio ya no numérico, es un ejercicio de demostración. Dice, demostrar que el paralelo phi igual a phi sub 0 del elipsoide paralelo, que estamos observando acá, es su intersección con un cono de eje coincidente con el polar, cuyo vértice, la distancia de B, cuyo vértice dista del ecuador, toda esta distancia, desde B hasta O, dista A por paréntesis a la 1/2 dividido entre el seno de phi sub 0. Y hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál sería el valor del ángulo en el vértice? Entonces, es un ejercicio de dos partes de demostración. Demostrar que el paralelo en phi igual a phi sub 0, aquí está ese ángulo, efectivamente, este paralelo se traza con el ángulo de latitud igual a phi sub 0, que está aquí. Este es el ángulo phi sub 0. Es su intersección con un cono, aquí está el cono, de eje coincidente con el polar, este es el eje del cono, cuyo vértice dista del ecuador esta distancia A por paréntesis elevado a 1/2 y dividido entre el seno de phi sub 0. Entre el seno de phi sub 0. Bien, entonces en la resolución, el punto de intersección B, es el vértice del cono, descrito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la distancia de B hasta E va a ser igual a N, que es la normal mayor, dividido entre el seno de phi sub 0. ¿No es cierto? O lo que es lo mismo, el seno de phi sub 0, es igual a N dividido entre la hipotenusa, ¿no es cierto? El seno de este valor phi sub 0, que es igual a phi sub 0, es igual a N, que es esta distancia, dividido entre la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, de acá podemos hacer algunas operaciones. Por ejemplo, N es un valor conocido, que es la normal mayor, la distancia entre A y E. N es la menor, la normal menor. Y diremos que Z, el valor de Z va a ser igual a la normal menor, multiplicado por el seno de phi sub 0. Ese es el valor de Z, es decir, la distancia entre A y este eje.
Eso es Z. Luego, OE, esta pequeña distancia OE, va a ser igual a N por el seno de phi sub 0 menos Z. Menos Z. ¿Verdad? Este valor OE es N por el seno de phi sub 0 menos Z. Entonces ya tenemos la distancia OE, esta pequeña distancia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar el valor de N, que es A dividido entre esta raíz cuadrada, y Z, que es todo este valor que trasladamos aquí. Eso es OE. Luego, BE, toda esta distancia, ya está aquí, ya hemos establecido. Es N sobre el seno de phi sub 0. N vamos a reemplazar por su valor A entre la raíz cuadrada, un valor conocido. Por lo tanto, B a O va a ser igual BE menos OE. BO va a ser igual a BE todo menos OE. Y ambos valores ya son conocidos, ¿no es cierto? BE ya es conocido y OE ya es conocido. OE ya es conocido. Aquí está. Aquí está. Consecuentemente, reemplazando valores, vamos a tener BE, este valor, menos OE, este valor que está aquí. Está aquí. ¿Verdad? Está aquí. A entre la raíz cuadrada es N. Vamos a multiplicar N por seno de phi. Entonces, a partir de esto vamos a factorizar el valor de N. Vamos a factorizar el valor de N y tendremos esta expresión. Tendremos esta expresión. Acá vamos a factorizar seno de phi sub 0. Este va a ser seno al cuadrado y este también, pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Aquí seno cuadrado por 1 es este valor, e cuadrado por seno cuadrado es este otro valor, y sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces, esto será 1 menos e cuadrado por el seno cuadrado de phi, multiplicado por n dividido entre el seno de phi sub 0. De phi sub 0. Resulta ahora de que n es a sobre la raíz cuadrada. Como aquí tenemos el paréntesis elevado a la 2 medios, vamos a restar simplemente 1 medio. Y va a quedar como a por el paréntesis elevado a 1 medio dividido entre el seno de phi sub 0.
Y esto demuestra el planteamiento realizado. Esto demuestra el planteamiento realizado. Entonces, ustedes vean que el valor de OE tiene dos partes, ¿no es cierto? Es esto menos esto. Es este sumando menos este otro sumando, que al reemplazar queda uno y queda el otro. De ahí es que surgen este sumando con signo negativo, este es su signo, más este otro sumando. Y BE simplemente N sobre seno de phi sub 0. Entonces aquí quedan tres sumandos, este menos este más este. Cuando factorizamos seno de phi sub 0, este queda seno al cuadrado y este también. Y sabemos que 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado que está acá. Al multiplicar este seno cuadrado por 1 menos e cuadrado, tenemos un coseno cuadrado de phi sub 0 más seno cuadrado de phi sub 0 menos e al cuadrado por el seno cuadrado de phi sub 0. La suma de coseno, que es este, más seno, que es este cuadrado, hace que esto sea 1. Entonces simplemente tendremos 1 menos e cuadrado por el seno cuadrado de phi sub 0, esta parte. Luego vamos a reemplazar el valor de n. El valor de n dice a dividido entre este radical, entre este signo radical, que es 1 menos e cuadrado por el seno cuadrado de phi sub 0. Aquí tenemos un paréntesis y acá el mismo paréntesis. El de arriba elevado a 2 medios y el de abajo elevado a la 1 medio. De manera que cuando este llevamos arriba, queda 2 medios menos 1 medio. 2 medios menos 1 medio es igual a 1 medio. Entonces, el resultado de B, la distancia de B hasta O, la distancia de B hasta O, ya hemos visto, es igual a BE menos OE. Y ese resultado es el que obtenemos aquí en demostración del ejercicio que se nos había propuesto. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cuál sería el valor del ángulo en el vértice? Sabemos por propiedades geométricas de que este valor de phi sub 0, que también se repite acá, phi sub 0, es igual a este valor phi sub 0 por perpendiculares, ¿no es cierto? Es una propiedad por perpendiculares de ángulo de triángulos semejantes, ya que este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño. Y por lo tanto, siendo esta una perpendicular que acá está conformando un cateto de este triángulo grande, que podríamos llamar,
es la hipotenusa de este triángulo pequeño. Entonces decimos que phi sub 0, ambos ángulos son iguales por perpendiculares de triángulos semejantes. Entonces la respuesta, ¿cuál sería el valor del ángulo en el vértice? Este ángulo phi sub 0 es igual a este ángulo este otro ángulo phi sub 0. Entonces, ustedes observen que siendo que estamos estudiando una figura geométrica perfecta, una figura geométrica perfecta, una figura geométrica matemática. Entonces, existen una serie de valores representativos. Existen una serie de valores representativos, como los que estamos analizando en este ejercicio, con valores representativos de este elipsoide de revolución. Y en los otros ejercicios, en este y en el anterior, el uso del teorema tan importante, que es el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut, que es un teorema generalizado para figuras geométricas como son estas, ¿no es cierto? Como es esta, la del elipsoide de revolución. Entonces acá tenemos un ejercicio, la base es el teorema de Clairaut, un ejercicio de carácter numérico. También es otro ejercicio de carácter numérico con resultados numéricos, y otro ejercicio que es un ejercicio de demostración basado siempre en las propiedades geométricas del elipsoide de revolución. Bien, esto es lo que quería comentarles en esta clase, habiendo elaborado para ustedes estos 3 ejercicios que les van a dar bastantes luces, bastantes criterios importantes respecto de lo que es la geodesia esferoidal, también llamada geodesia matemática. No olvidemos que aparte de estos ejercicios que hemos observado el día de hoy, los ejercicios de las posiciones geodésicas, tanto posiciones relativas a las latitudes como las posiciones geodésicas relativas a las longitudes, están basadas en un análisis preciso, teórico, que hemos realizado. Junto con eso, yendo un poco hacia atrás, el tema de los radios de curvatura, los ejercicios relativos a longitud de arco meridiano, los ejercicios relativos a normal mayor y normal menor, y finalmente los elementos del elipsoide de revolución, entre los que podemos referirnos a la relación entre la latitud geodésica y la latitud geocéntrica.
a través de una fórmula que hemos estudiado en clase pasada. Entonces, la geodesia esferoidal está alrededor de toda esta temática que tiene aspectos teóricos, tiene aspectos de representación geométrica y también aspectos relativos a las relaciones entre los distintos elementos que conforman el elipsoide de revolución. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte plano del elipsoide de revolución, un corte plano que toma en cuenta el eje polar y además el ecuador. Y las relaciones que podemos encontrar dentro de esta gráfica en función de los elementos geométricos, ¿no es cierto? Esta distancia BO, la distancia OE, que podemos calcular de manera específica, ¿no es cierto? Si yo aquí en este ejercicio me doy phi sub 0, cualquiera, 20, 30, 40 grados, me doy el valor de A, me doy el valor de B. Aquí está A, aquí está B, ¿no es cierto? Entonces, puedo establecer todas estas distancias. La normal mayor, la normal menor, la distancia OE, la distancia OB, ¿no es cierto? La longitud del paralelo, ¿verdad? La longitud del paralelo en base al radio del paralelo, que es la distancia que viene desde el eje polar hasta el punto A, Entonces, todos los elementos que están aquí considerados y desarrollados mediante fórmula, podemos reemplazar de manera directa e inmediata para establecer todos los elementos geométricos integrados aquí. O sea que este ejercicio, con toda esta formulación matemática, ¿no es cierto?, nos muestra una geodesia matemática perfectamente definida, con todos sus elementos geométricos acá dentro, más el teorema de Clairaut, ¿no es cierto? Más el teorema de Clairaut. Entonces, todos los elementos geométricos del elipsoide de revolución, considerando incluso líneas geodésicas, porque ¿saben qué? Esta línea en este ejercicio que estamos observando, que va desde el ecuador hasta el punto G, es una línea geodésica. Es la distancia más corta entre este punto de intersección en el ecuador, este punto intermedio de un meridiano intermedio y este punto que significa la distancia más corta entre la línea geodésica y el eje polar. Esta es la distancia más corta. Entonces, es importante que ustedes observen, observen estos detalles geométricos en esto que se llama geodesia esferoidal y que, de acuerdo a las características que tiene el elipsoide de revolución, también se llama geodesia matemática. Se llama geodesia matemática. Es importante, por lo tanto, ver estos ejercicios desde un panorama, levantándonos del piso
hipotéticamente mediante un helicóptero y mirando desde arriba los problemas geodésicos que se presentan al estudiar la figura de la Tierra como una representación en un elipsoide de revolución. En un elipsoide de revolución. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Está entendido todo esto? Resumen, una vista, una observación a nivel de la superficie del elipsoide, su análisis, tomando en cuenta las propiedades y los elementos que se producen, que se generan sobre la superficie del elipsoide, más las relaciones geométricas que se producen fuera del elipsoide, representadas acá como el vértice B, por ejemplo, son aspectos muy importantes en el estudio de la geodesia matemática. Esto no veamos como cualquier línea, no. Esta es una línea geodésica, esta es una línea geodésica que hemos establecido en clase pasada, ¿verdad? Y además, una cosita adicional importante que no podemos dejar de lado. ¿Qué es? ¿Qué es? Son las ecuaciones, diferenciales de la línea geodésica. Fíjense, se demuestra que las ecuaciones diferenciales definitorias de la línea geodésica son estas. Estas ecuaciones, se ha dicho, corresponden a cualquier curva sobre la superficie del elipsoide. Una de ellas puede ser la línea geodésica, no cualquier curva, no solo cualquier curva, sino la línea geodésica, y sigue siendo válida. Y la tercera dice, en cambio, la tercera se refiere solamente a la línea geodésica. Fíjense qué importantes son estas tres ecuaciones diferenciales, ¿verdad? 2, cualquier curva, y 3, línea geodésica. Solo línea geodésica. Entonces, estamos hablando de un conjunto de ecuaciones, de representaciones matemáticas sobre el elipsoide de revolución. Aquí estamos viendo un elipsoide de revolución. Y en este elipsoide de revolución hemos trazado una línea geodésica. Aquí vemos claramente esa línea geodésica, donde los extremos de la línea geodésica, que son los puntos P y Q, son puntos que están en diferentes meridianos, ¿no es cierto? Este es el meridiano geodésico de P, y este es el meridiano geodésico de Q. Entonces, los puntos P y Q están en diferentes meridianos geodésicos y además están con diferentes latitudes geodésicas, ¿verdad? P tiene una latitud geodésica diferente a la latitud geodésica de Q.
estos son los aspectos importantes que debemos visualizar. ¿Está bien? Aquí tenemos el plano ecuatorial. Aquí tenemos el eje polar, polo norte geodésico. En consecuencia, esa definición que hemos hecho en clase pasada, esas definiciones que hemos hecho en clases pasadas, de dividir el estudio de la geodesia en 4 partes, hemos disgregado, hemos estudiado, hemos visto a lo largo de este capítulo el tratamiento de la Tierra, en principio como una superficie matemática perfecta, que es el elipsoide de revolución. A esta superficie matemática perfecta es que se trasladan las mediciones realizadas en la superficie terrestre. Y esas mediciones primero se trasladan al geoide y después se trasladan al elipsoide. Y eso llamamos problema de reducción. ¿Qué mediciones se trasladan? Mediciones geométricas, porque eso es posible perfectamente sobre la superficie de la Tierra. Mediciones gravimétricas, a pesar de que en Bolivia no tenemos estaciones gravimétricas, pero esa es la práctica en otros países. Y finalmente, las mediciones astronómicas. Las mediciones astronómicas. Todo sobre superficie de Tierra. Y finalmente, las mediciones que se producen a través del GPS. Entonces, todas esas mediciones están involucradas, están relacionadas entre sí. La geodesia esferoidal, con esta geodesia que estamos terminando de ver, la geodesia física, que vamos a empezar en una próxima clase, la geodesia espacial o cósmica, que vamos a estudiar en bastante detalle después de la geodesia física, y posteriormente la cuarta parte, que es la astronomía geodésica. Entonces, las 4 están involucradas, relacionadas entre sí. El haber estudiado geodesia esferoidal o geodesia matemática nos está abriendo un panorama muy importante, interesante de lo que es la geodesia. Sobre esta base de las 4 geodesias estaremos viendo posteriormente cartografía, la obtención de planos cartográficos que sirven en el diseño de la ingeniería civil. Carreteras, vías férreas, sistemas de transporte de agua superficial mediante canales, sistemas de riego, ¿no es cierto? Toda esa parte importante de la ingeniería civil. Y luego las aplicaciones con computadora, que son los sistemas de información geográfica. Eso es lo que nos espera, queridos jóvenes, en nuestra materia. Y lo que hemos hecho hasta este momento, les reitero que es algo muy importante, que nos ha abierto un panorama de lo que es la geomática.
Consecuentemente, es importante hacer un resumen, por una parte, y por otra parte, ampliar la visión de nuestra materia hacia adelante para saber perfectamente dónde nos vamos a dirigir y cómo nos va a servir esta materia que es bastante básica, junto con la topografía para poder elaborar diseños dentro de la ingeniería civil. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que es interesante también es, me estaba olvidando, observar este ángulo beta. Fíjense, ¿dónde se produce el ángulo beta? Fíjense. Aquí hay una tangente a la línea geodésica que pasa por P. Fíjense. Y ahí se produce este ángulo beta. Y aquí hay una explicación clarísima de qué significa beta y cuál es su alcance. Muy bien, lo dejaremos ahí. Creo que no hay preguntas. ¿Está todo claro, jóvenes? ¿Está todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos el día de mañana. Muy buenas tardes.